preguntas. La primera pregunta que tengo para ti de los niños es, ¿a qué edad empezaste a escribir? Pues mira, yo recuerdo escribir en el instituto, escribía unas poesías horribles, horribles. Al chico que me gustaba, a la chica que era amiga mía y ahora no lo era y nos habíamos enfadado. Y tengo unas carpetas en donde yo tenía en las hojas escritos esos poemas. Ahora los veo y digo, ¡ay Dios, qué horror! ¡Qué horror! Pero bueno, son las poesías que se escriben a los 15, a los 16. Pero contar, o sea, escribir cuentos, el primer cuento que escribí así ya como tal, pues fue hace 17 años y fue precisamente escrito para Aitana. Yo entonces estaba, hace 16 años, estaba embarazada de Aitana y ni podía contar cuentos, ni podía hacer trabajo de campo, lo de ir a entrevistar a abuelos ni nada, y me tenían encerrada en casa los 2 últimos meses, me dejaban mover poco y estaba muy aburrida. Y entonces lo que hice fue recoger todas las retahílas y cuentos que me habían contado mi madre y mi abuela para dejarlos escritos para Aitana, que estaba por nacer. Pero lo curioso es que nunca le dimos ese cuento a Aitana, no hizo falta sacarlo porque mi abuela le contaba cuentos, mi madre, mi suegra, mi suegro le hacían canciones, juegos y lo guardamos. Pero resulta que hace 3 años yo estaba muy pesada y cada vez que venía de los coles estaba enfadada y yo le decía a mi marido, es que cómo puede ser que haya colegios donde los niños no sepan contar el de pon titi tapón o el de este quiere pan, este que no hay. Y el día ya que casi me dan ganas de llorar fue cuando llego a un colegio y un niño, solo un niño, conocía el de cuando vayas a la carnicería, que no te corten ni por aquí ni por aquí. Me quedé tan frustrada que yo decía, es que hay que hacer algo. Y entonces fue José el que me dijo, oye, revisa Aitana y la abuela, dice, ¿por qué se está hecho con retahílas y los juegos que tú dices que se están perdiendo? Y de allí retomamos toda la historia de Aitana y la abuela y publicamos el cuento de Aitana y la abuela, con que el primer cuento hace 16 años. Muy bien. La segunda pregunta de los niños es, ¿cómo se te ocurren las historias y si son reales? Pues hay un poco de todo. Hay cuentos, por ejemplo, como La mano verde, Rabadancito, Lunes y martes y miércoles 3, que son cuentos de tradición oral. Esos cuentos son cuentos que me han contado yayas y yayos que he entrevistado y que después yo he adaptado para contarlos al público, porque a veces ellos recuerdan trocitos. Por ejemplo, hay una historia muy chula que no está publicada, que es El hombre del saco, que me contaron en Panticosa un trocito. Y me lo contó Pilar Vandrés. Y solo se acordaba del principio y que había una canción, pero no recordaba cómo acababa. Y resulta que 5 años después, haciendo trabajo de campo en Panticos, en Riglos, encuentro a otra señora que recordaba el final. Y entonces juntamos una parte y la otra y construí el cuento entero. Y funciona el cuento entero. Y cuando se lo subí a Panticos a enseñar a Pilar, le encantó. Me dijo, es que este es el cuento que me contaba mi abuela. Entonces hay cuentos que cuento que son de tradición oral. Y luego hay otros que escribo que son inventados, como Mi madre es una bruja, como Titiritera, Olvido sin sentido, Toño caza imposibles. Esos me los voy inventando. Hay algunos que me los invento yo sola y en cambio hay otros que me los invento con Aitana y con Bruno. Por ejemplo, el de Olvido sin sentido. Hola, ¿a quién tenemos por allí? El de Olvido sin sentido fue un día que íbamos en el coche con Aitana y con Bruno y teníamos un cuentacuentos muy lejos. Y entonces había un montonazo de coche y aprovechamos para viajar todos en familia. Y se aburrían un montón. Entonces Bruno, ya saliendo por la puerta, siempre empieza, ¿cuánto falta? Y yo 3 años, 5 meses y 8 días, o así tontadas, ¿no? Pero se aburrían. Y llevamos ya un buen rato y de repente yo oigo que se ponen a cuchichear por detrás y al momento empieza Bruno así con una voz. Buenos días, le llamamos del Trivial Herald. Queríamos hacerle una entrevista. Y yo, perfecto, perfecto. ¿Cómo se llama? Digo, claro, si contesto Sandra Laguas, esto acaba enseguida. Digo, vamos a hacer algo más divertido. Entonces dije, Olvido. Y me dice, ¿y su apellido? Y yo, Sin sentido. Y entonces, a partir de allí, ellos empezaron a hacerme más preguntas. Y Aitana, ¿a qué se dedica? Y yo, ¡buah! Y entonces, claro, con Olvido empecé a inventarme un montón de cosas en el coche para que no se aburrieran. Pero cuando llegué a casa yo vi que aquello era un cuento y entonces empecé a escribir Olvido sin sentido. Así que a veces son historias que me invento yo sola, pero a veces son cosas que me pasan con ellos y que aprovecho para sacar historias nuevas. Muy bien. Y mi pregunta personal, si has cambiado alguna vez el final de un cuento una vez ya lo tenías terminado.
Pues de los que están escritos, de los cuentos no. De Lágrimas en los tejados, sí. Hubo una primera escritura que hice que no estaba en la organización de los capítulos como ahora y que había un final que, bueno, decidí cambiarlo. No hacía falta el final que había hecho tan masticado. Con dejarlo un poco más abierto a la gente le podía llegar y realmente ha funcionado. Y luego, por ejemplo, en los que cuento, sí que hay un cuento que he cambiado, bueno, hay algunos que he cambiado, pero hay uno sobre todo que he cambiado el final, que es La princesa del bolo de oro, o también se conoce como El príncipe rana, en el que el príncipe es una rana, la princesa le da un beso y se casan, y fin. Entonces, un final tan feo que digo, bueno, vamos a buscarle otra cosa. Entonces ahora les doy 2 finales para que en la sesión de cuentos puedan elegir. Entonces un final es chocolate dulce y el otro es chocolate amargo. Siempre dicen primero el chocolate dulce y entonces yo hago, y se casaron y en fin, se acabó. Y entonces dicen, vaya final. Y dicen chocolate amargo. Y como la princesa en el cuento es un poco avariciosa y es bastante mala, pues entonces cuando le da el beso, ella dice, ¡ay, qué guapo el príncipe, nos casamos! Y el príncipe dice, ¿qué tal? Yo que me voy a casar contigo, si es una antipática. Dice, mira, yo que voy a ser rey, me voy a estudiar a la universidad, Derecho Internacional, y tú ya te apañarás, vete a estudiar también algo porque te hace falta. Y entonces ahora he cambiado ese final también un poco, pues por dar otros valores que en los cuentos tradicionales a veces son muy clásicos, muy patriarcales, y entonces, bueno, pues damos allí esa opción para que cada uno luego elija el que quiera. Si quiere casar, que se case, y el que quiera quedar más abierto y así más gracioso, pues puede elegirlo también. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Nada, a ti, Susana.